Buenas tardes, agradecemos su presencia y sean todos bienvenidos a la mesa de análisis que lleva por nombre Resultado de las elecciones en Estados Unidos 2016, las repercusiones en la política mundial actual. Para ello contamos con la participación de profesores investigadores del Instituto de Estudios Internacionales, así como de nuestra autoridad académica. Antes de presentar a los miembros de la mesa, solicito de la manera más cordial guardar sus teléfonos celulares en modo silencio y reservar sus aplausos para el final de todas las presentaciones. Les informamos que al final del análisis tendremos una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Para presidir este evento contamos con la presencia de Dr. Juan Francisco Meraz Hernando, vicerrector académico de la Universidad del Mar. Dr. Alberto Lozano Vázquez, director del Instituto de Estudios Internacionales. Doctora Valentina Prudnikov Romeico. Dr. David Jamil Sarkis Ramírez, maestro Mazimango Kangabo Kagabo, profesores investigadores adscrito al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad del Mar, para quienes pido un fuerte aplauso, por favor. A continuación toma la palabra el doctor Juan Francisco Meraz Hernando. Él es doctor en Ecología y Evolución por la Universidad de Glasgow, vicerrector académico de la Universidad del Mar y es profesor investigador de tiempo completo adscrito al Instituto de Recursos de la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel. El día de hoy fungirá como moderador de la mesa. Doctor Francisco, por favor. Buenas tardes, gracias por estar todos aquí. Yo sé que al rato va a haber un partido de fútbol muy importante, precisamente México-Estados Unidos, entonces aguántense un poco porque yo creo que este evento va a estar muy bueno, entonces escucharemos todo lo que venimos a escuchar acerca de las elecciones en Estados Unidos y aunque salgamos un poquito tarde, ya después en las repeticiones veremos los goles del Chicharito y estaremos todos muy contentos y habremos desquitado un poquito y el honor patrio habrá sido salvado a golpe de goles. Muchas gracias. En los años 80, no sé en qué año exactamente, salió una película que se llamó Cuando el destino nos alcance, no sé si la vieron. En inglés tenía otro nombre, se llamaba The Day After. Pero decían Cuando el destino nos alcance. Y entonces, a partir de entonces crecimos con la idea catastrofista de que iba a llegar ese día, que algo malo, muy, muy, muy malo iba a pasar, y que entonces el destino nos iba a alcanzar. Según la película nos quedábamos sin comida, y siguientes películas y en el ideario popular era de que pues, iba a haber una guerra nuclear o que nos atacaban los zombies o los ovnis, dependiendo de conforme las épocas iban pasando, iba cambiando la idea, pero siempre se tenía como esa idea y al menos en mi generación crecimos como no, es que el destino nos va a alcanzar, entonces tenemos que estar preparados para ese entonces. Y esto lo digo porque hace poco cabeció un periódico a partir del día martes, el miércoles después de saber el resultado de las elecciones en los Estados Unidos y decía, el día que el destino nos alcanzó. Entonces como que yo supuse que el que escribió eso también vio la película, ha de ser de mi edad más o menos, y el caso es que, pues bueno, pareciera que esa cosa que esperábamos que no pasara, pero que sabíamos que tal vez en algún momento iba a pasar, nos alcanzó. A partir de lo que aquí se diga, pues bueno, cada quien tendrá sus ideas, escucharemos opiniones de los que sí saben del tema. Yo era de la idea de que pues igual ganar a Hillary o Trump, pues estamos fregados en México por varias razones y bueno, finalmente Trump viene a ser como la cereza del pastel de esta situación. Pero finalmente tenemos que analizar con más detalle y en función no solamente de lo que pueda pasar en México, los mercados bursátiles cayeron, las monedas también, menos la libra, curiosamente, ellos vienen recuperando del Brexit. Entonces, pareciera ser que sí fue un día el que el destino nos alcanzó. De aquí a que todo eso, lo que dijo el señor que iba a hacer, suceda, pues falta un trecho, todavía ni siquiera tomó posición. Pero es importante y muy pertinente, por lo tanto agradezco la iniciativa del doctor Lozano de hacer esta sesión, esta reunión con ustedes para discutir un poco sobre este tema que evidentemente nos interesa mucho a todos. La prueba está pues en que aquí estamos llenos, ¿no? Pasamos del aula 29 a esta porque si no, allí va a haber gente hasta en los pasillos. Entonces, qué bueno que tienen interés, qué bueno que estamos todos aquí y sin más preámbulo, entonces cedería primero la palabra al maestro Mazimango Kangabo Kagabo,
Es candidato a doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesor investigador de tiempo completo aquí en la Universidad del Mar. Entonces sí quisiera que tuviéramos unos más o menos 10 minutos en la intervención cada uno de los ponentes, para que entonces al final tengamos un tiempo para poder hacer preguntas y respuestas y debatir y discutir un poco entre nosotros. Entonces le cedo la palabra al maestro. Buenas tardes. Agradezco esta iniciativa de mi colega Lozano para organizar esta mesa redonda. Es de costumbre en el ámbito académico, cuando haya acontecimiento de gran relevancia con gran impacto a nivel internacional, que los académicos se reúnan para discutir en torno al tema como suele hacerse en otras instituciones. Y francamente esa iniciativa me agrada mucho y creo que vamos a beneficiarnos de este intercambio de puntos de vista. Entonces a mí me tocó dar el punto de vista acerca de el impacto que la elección de Trump como presidente puede tener hacia el continente africano. Claro, aquí tal vez el tiempo no será suficiente para poder hablar de relaciones entre Estados Unidos y África y para poder explicar muy bien las razones tal vez de las inquietudes que pueden provocar la llegada de Trump en el poder. Creo que no es solamente con África, por eso los colegas que aquí presentes se encuentran y van a abordar otras regiones, dado que el efecto Trump es un efecto que ha tenido, digamos, un efecto multiplicador a nivel global, ¿no? Desde no solamente aquí en México, donde estamos muy preocupados, y el resto de América Latina, pero en misma Europa, tenemos el caso de Rusia, la postura, China, Asia, toda Asia, y en África también leía todavía esta mañana la postura de algunos líderes africanos algunos muy contentos con la elección de Trump, pero explicaré por qué. Bien, normalmente las relaciones de África con Estados Unidos son relaciones que se enmarcan más bien se dibujan a partir de la década de los 60, ¿no? Con las independencias de los países africanos, dado que antes la presencia de imperios coloniales en África, mencionando específicamente Francia, Reino Unido, Portugal, Bélgica, es esa presencia que iba a marcar a África durante los primeros tiempos de su independencia. Y Estados Unidos se hace presente en África a partir de la década de los 60, estamos en plena Guerra Fría y todo eso vinculado con ese antagonismo este-oeste, buscando zonas de influencia, luchando contra el avance, presencia de comunismo en el continente africano. Así las políticas africanas de los años 60 hasta 70 serán desde luego formuladas dentro de este prisma este-oeste. Hay que subrayar acá que generalmente a nivel político, comercial, los africanos en general han estado muy cerca de Europa que de Estados Unidos. Estados Unidos, por razones político-ideológico, es cuando se acerca del continente africano. Hoy en día, claro, vemos también una presencia muy notoria de China a nivel comercial en África, tratando de desplazar lo que han sido esas relaciones tradicionales entre África y Europa y Estados Unidos en cierta medida. Ahora, para llegar directamente al tema de hoy, uno se pregunta ¿qué puede provocar esta situación de la elección del señor Trump como presidente de Estados Unidos en África? Primero hay que decir que francamente los africanos en general no hay gran cosa que puedan esperar de que sea un Trump o también tal vez que sea un Hillary, aun cuando sí se puede matizar a cierto grado esta situación. Trump, para empezar, en su campaña, hay que reconocer y que para nada habló de África, pues no era su interés. Si no habló casi de América Latina, sino con descalificativo, mucho menos de África iba a hablar el señor Trump. Por lo tanto, bueno, para él es algo
bueno, pasajero, inexistente, y tal vez como lo podemos ver, se conoce como un sitio de diversión. Ya en los años 2012 había sus hijos más jóvenes que iban de safari ahí a hacer cacería en Zimbabue, solamente desde esa perspectiva, pero interés por África no. Inclusive hablando de África, la poca ocasión que puedo mencionar de África, mucho antes de que se presentara, por los años 2013, hablaba de África como bueno, un continente lleno de corruptos, ¿no? Lo que es cierto, hay corruptos, pero bueno, tampoco África se reduce nada más a la corrupción. Hablando de la ayuda para el desarrollo, la capacidad que los africanos pueden hacer de esa ayuda que recibían del gobierno de Obama, ahora Trump decía que todo el mundo puede estar seguro que cada penny, centavo que va a sacar de los 7 mil millones de dólares anuales que otorga el continente africano, todo va a caer en manos de gobernantes corruptos, porque ahí la corrupción está al orden del día, ¿no? Más lejos también, para ver que la imagen que tiene de África, hablando de Mandela, decía que admiraba mucho Mandela, pero al mismo tiempo reconocer que Sudáfrica es una amalgama que es prácticamente en vía de explosión. O sea, allí no hay nada que hay que esperar de Sudáfrica. Cuando Sudáfrica, nosotros lo tomamos como una de las potencias económicas de África, el primer socio continental de Estados Unidos. Entonces, hay esa ignorancia que tiene el señor Trump totalmente del continente africano, por eso ni habla del continente africano. Si es un hombre de negocio que le interesa que es cierto, entonces ¿qué negocio podía hacer con África? Bueno, hará todo lo que esté a su alcance, como los chinos lo han entendido, lo hace. No nos importa a los chinos las políticas, los respecto de derechos humanos, violaciones de esos derechos. Para él los chinos no existen. Trump también es de la misma visión. Si quiere acercarse de África, no le va a interesar qué sistema político existe en África, cuando en África está repleto de dictadores todavía hoy en día, regímenes autocráticos que no respetan los derechos humanos, que explotan a sus pueblos, reprimen a sus pueblos. Es lo que la administración Obama, desde luego pensamos que Hillary sea lo que sea, aun cuando ella tampoco no habló de África en su campaña, ella por lo menos iba a hacer una continuidad de un poco de lo que venía haciendo Obama, dado que Obama sí era un dolor de cabeza para muchos gobernantes africanos, sobre todo los dictadores, que encontramos. Podría mencionar el caso de Pierre Nkurunziza de Burundi en su declaración de ayer. Puedo mencionar el caso del presidente de Congo, República Democrática del Congo, Kabila, ahí Yoweri Museveni en Uganda, Antonio dos Santos en Angola, todos que son autócratas en el poder, en más de 15 años en el poder, otros 30 años en el poder. Todos estaban muy felices, puesto que ya Obama estaba ya cansado de las llamadas de atención de Obama para decir los derechos humanos, congelar los bienes de los gobernantes. Entonces para ellos francamente no querían esa presencia de Obama, era una presión innecesaria. Obama estaba para decir que hay que respetar las constituciones, no reelección cuando ya tu mandato llegó a término. Pero los africanos, ¿qué hacían normalmente? Cuando ya sabe que estoy en el segundo mandato, imagínense, tiene 4 años en Estados Unidos, una posibilidad de reelección, otros 4 años. Cuando se acerca, cambia la constitución, convoca un referéndum para cambiar la constitución y dice que no se puede reelegir otra vez. Entonces, esas cosas están muy criticadas por los africanos, por Obama también, y no es del agrado de esos gobernantes que quieren permanecerse en el poder para siempre. Así, entonces, los primeros que están felices en África son esos dictadores que no representan el pueblo, los pueblos africanos realmente, ¿no? Y hablan en nombre de los pueblos para felicitar a Trump. Trump ni les va a hacer caso para decir las cosas como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los africanos? Los africanos no están para esperar algo bueno de que sea, digamos, Trump. Tal vez con Hillary, por lo menos, la presión sobre los dictadores iba a seguir. O sea, había algo de bueno, y la iniciativa de Obama para atender, por ejemplo, atención a la lucha contra el SIDA, para el desarrollo económico de África, con las inversiones norteamericanas hacia el continente africano, el famoso plan que llama el Power Africa, que es la electrificación de toda África subsahariana,
Esas son cosas que la administración Obama ha venido haciendo, aun cuando los africanos también dicen que Obama, siendo de origen africano, no hizo mucho para ellos, tampoco que Obama es presidente de los Estados Unidos, pero aunque sea de Kenia, ¿no? Originario de Kenia. Pero sea lo que sea, sí, de Obama sí había algo, pero con Trump yo puedo asegurar que difícilmente, no veo nada bueno que iba a salir con ese señor, que no respeta nada prácticamente, que es uno ególatra, que vive nada más él, fuera de él nada existe, fuera de su círculo, de sus ganancias. Pero hay razón de que la gente se preocupe a nivel global, a nivel local, de su presencia. Que todo el mundo, las reacciones en Asia, en Medio Oriente, África, acá, que son reacciones muy justificadas. Los africanos lo único que pueden hacer es que ellos tienen que tomar en manos sus propios destinos. Ese de esperar que Estados Unidos, que tal gobernante va a ayudarnos, o sea, los africanos mismos generan esa dependencia, mantienen esa dependencia, y mucho menos con un personaje tan egoísta, ególatra como Trump, podrán recibir algo bueno para impulsar el desarrollo de los pueblos africanos. Es lo que puedo decir en pocas palabras. Muchas gracias, agradecemos las palabras del maestro Cangabo. Ahora le cedemos la palabra a la doctora Valentina Prudnico-Romeico. Ella es doctora en Geografía con especialidad en Geografía Política, Económica y Social por la Universidad Estatal de Moscú y también es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad del Mar. Buenas noches, muchas gracias por el interés a este mes y gracias, doctor Lozano, por la invitación y la iniciativa que todos estamos disfrutando. Y se espera una ronda fuerte, interesante de sus preguntas. Por lo mismo trataremos de ser cortos, es un tema sumamente amplio. Yo decidí elegir el tema de relaciones entre Estados Unidos con gran enfoque sobre el tema de la paz y, por supuesto, enfoque geopolítico. Tal vez es algo evidente para expertos, pero es algo absolutamente inesperado o impensado para el resto de la población mundial. Me refiero a una pregunta: ¿por qué la llegada de Trump fue ligada con temas de la Federación Rusa o fue relacionada con Rusia de Putin? En palabras de, creo que era secretario de gobierno o consejero de Reagan, Zbigniew Brzezinski, vamos a recordar, ¿verdad?, ha mencionado a Rusia, bueno, a la Unión Soviética todavía como agujero negro y como imperio, parte de imperio de maldad. Entonces, la duda o la sorpresa, ¿verdad?, de tener precisamente este tema, el tema de Rusia tan presente, con la probable, tal vez, posibilidad de convertirse en socio, ¿verdad?, después de elecciones, sorprendió a mucha gente. Primero hay que reconocer que el tema de Rusia fue también por primera vez tan fuertemente explotada dentro del periodo de elecciones estadounidenses. Nunca antes ni podía imaginar el electorado estadounidense la tan gran amabilidad con Rusia por parte de un candidato de Estados Unidos, haciendo de hecho una comparación muy negativa con la supuesta debilidad del actual presidente Obama. En segundo lugar, en los últimos 30 años las relaciones bilaterales nunca tenían un nivel tan bajo, es realmente a punto de la guerra, y estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. En tercer lugar, ambos actores son autores de esta precisamente Guerra Fría II, guerra no declarada y guerra híbrida. En cuarto, toda la bravata de Trump que derrocha con China y México se contrasta con la declaración de me llevaré muy bien con Putin de Rusia. Trump está convencido que conectaría con Vladimir Putin por encima de asuntos como el respeto a los derechos humanos o la invasión de Crimea,
y la parte de Ucrania que considera un problema solo para europeos. En quinto lugar, en su política exterior estamos ante de una realidad muy interesante. Hay que aclarar, en su geopolítica Rusia y China buscan una mayor influencia internacional. Rusia ubicando misiles de capacidad nuclear en la puerta de la OTAN en la Unión Europea y oponiéndose a Washington en Siria. Rusia de Putin ha estado cortejando a aliados tradicionales de Estados Unidos como Egipto, Turquía, en un momento en el que las relaciones de Washington en la región habían sido muy tensas. Eso es un escenario realmente como un fruto de 5 años después de la agitación, ¿verdad?, tras de levantamientos de la primavera árabe. ¿Qué significa entonces la victoria de Donald Trump para Rusia? El republicano, según mi opinión, es un político tan imprevisible que todo es posible. Desde el cultivo de una mejor relación con el presidente Putin de Rusia hasta un conflicto abierto en numerosos escenarios internacionales. A continuación, 5 reflexiones clave. Fue claro durante la campaña electoral que Putin y los medios rusos prefirieron a Trump. Pero no está claro si en realidad la victoria de Trump llevará directamente a una mejora de las relaciones ruso-estadounidenses. Estados Unidos deja de servir como modelo. Aunque la división de Estados Unidos haya surgido de dentro, ¿verdad?, entre republicanos y demócratas, Moscú también ha influido desde fuera. A los rusos se les ha acusado incluso, ¿verdad?, de ser responsables de ataques de los hackers contra el Partido Demócrata. Por otro lado, el Kremlin quiere evitar levantamientos democráticos en Rusia y en los países vecinos, y por eso intenta minar la confianza en imagen modelo que proyecta la democracia estadounidense. Algo similar podría ocurrir, según los expertos, en las elecciones próximamente para 2017 en Alemania y Francia. Para Putin, aparte, se abre camino libre en todos sus asuntos bélicos en Siria. Cuando aún se estaba votando en Estados Unidos, el ejército ruso anunciaba ataques desde el portaavión Almirante Kuznetsov en Siria. Rusia seguirá siendo en el país en guerra el poder más fuerte durante los próximos meses, al menos hasta que Trump haya formado gobierno. Y probablemente más allá de ese momento, pues Estados Unidos tardará bastante tiempo para elaborar su nueva estrategia para Siria. Según los expertos rusos, la atención en Trump estará centrada durante mucho tiempo en política interior. Los expertos en geopolítica ya han nombrado a Trump como un aislacionista, ¿verdad?, en temas de política exterior. Sin embargo, estamos viendo una red de problemas internacionales que vamos a ver también a continuación. Rusia se está esperando que se les quiten las sanciones. Si vamos a recordar, a partir de 2014, Rusia fue el país sancionado por haber precisamente invadido la parte oriental de Ucrania y por ocupación y invasión, podemos decir, de la península de Crimea. Pero también se tambalea el desarme nuclear. La relación entre las dos mayores potencias nucleares vive su peor momento en décadas. El sistema de desarme nuclear se tambalea. Por ejemplo, Moscú invalidó un acuerdo sobre la destrucción de plutonio capaz de ser utilizado en armas, porque Washington tampoco lo había cumplido. También la prohibición de misiles nucleares de corto y medio alcance podría estar en peligro. A propósito, Moscú está desarrollando nuevos misiles nucleares estratégicos. Y cuanto a la región de Asia, pues se espera escalada nuclear y la guerra comercial. Qué bonito, ¿verdad?
Y ya que precisamente Estados Unidos pues planea con Trump, ¿verdad?, permitir a sus dos aliados, a Japón y Corea, desarrollar sus propios arsenales nucleares. La propia política estadounidense de los últimos años ha sido precisamente la contraria. Con Obama ha decidido favorecer una mayor presencia militar en Asia para tropas estadounidenses, donde precisamente se anticipan tensiones con China, reducir la implicación en Europa. Es más, China nunca permitirá que sus vecinos Corea del Sur y Japón fueran potencias nucleares. La República Popular de China podría confiscar las enormes inversiones de empresas americanas en su país, sin mencionar el poder de yuan que tiene sobre el dólar gracias a sus 4 billones de reservas nacionales. Es decir, los americanos no tienen capacidad de decirle a China lo que tiene que hacer este país. De por sí, hoy tenemos un triángulo de incertidumbre por el comportamiento de relaciones bilaterales entre Estados Unidos, Rusia y China. Estados Unidos junto con Rusia contra China, Estados Unidos contra alianza de China-Rusia. Entonces, a eso sí asimilamos problemas con OTAN precisamente en las fronteras de Europa. Estamos ante de un escenario bastante complicado. Se trata entonces de situación peligrosa para la paz mundial, en la que pues, Rusia y Estados Unidos evidentemente deben ponerse de acuerdo. Y finalmente considero que Trump, que no tiene experiencia militar, ni es especialista en la política exterior, ni cerca, ¿verdad? Es un empresario. Él tendrá que confrontar retos sobre cómo tratar situación con la presencia de Rusia en Siria, con el grupo militante Estado Islámico, que de hecho están festejando la victoria de Trump. Qué interesante también, ¿verdad? Daesh está feliz. Y el surgimiento continuo de China y una Rusia cada vez más asertiva y agresiva hacia sus vecinos, países vecinales. Pero también es un país que busca recuperar su liderazgo en la geopolítica mundial. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Prudnikov. A continuación cederemos la palabra al doctor Alberto Lozano Vázquez, doctor en estudios internacionales con especialización en política comparada por la Universidad de Miami y actualmente es director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad del Mar. Gracias, doctor. Buenas tardes. Quiero agradecer al doctor Meraz por su gestión, por facilitarnos que este evento fuera posible, por gestionar el auditorio y también a las autoridades administrativas que nos apoyaron mucho para llevar a cabo este evento. Creo que todos sabemos que los resultados de las elecciones en Estados Unidos tienen un profundo impacto para México y es donde yo me voy a concentrar. Yo creo que desde su independencia en 1776, estas elecciones representan el proceso electoral más anómalo en la historia de los Estados Unidos. Primero, es anormal, es sui generis, primero porque tenemos un candidato republicano que no es político, tiene un perfil fascista. El New York Times lo describió muy bien como un outsider en contra del sistema. Y por el otro lado teníamos la primera mujer que tuvo posibilidades reales de ser presidente. Entonces, como es anómalo, debemos esperar un devenir de las cosas también igualmente anómalo, al menos desde el orden mundial de la segunda posguerra del siglo XX. Estoy hablando del año de 1945. Este orden internacional se tambaleó el 11 de septiembre de 2001, pero al menos desde 1945 vemos que se había privilegiado el multilateralismo, se habían intentado fortalecer las instituciones, se había buscado, defendido la integración económica y el libre comercio, se había promovido el respeto a los derechos humanos en múltiples temas, en múltiples niveles, y con Trump todo eso parece trastocarse. Esto parece ser lo que los politólogos y los internacionalistas llaman una critical juncture, una coyuntura crítica que altera o debilita este orden de cosas que hemos tenido desde la segunda posguerra del siglo XX en 1945. Entonces,
De esto hay repercusiones mundiales, pero ¿qué le toca a México? Entonces, yo quiero enfocar mi análisis en eso, qué podemos esperar para la relación bilateral México-Estados Unidos. El tema da para mucho, yo me voy a concentrar en 3 aspectos particularmente: el aspecto económico-comercial, una pincelada sobre lo financiero, voy a tocar el tema de la migración y el tema de las remesas con algunas notas sobre Oaxaca, y mi idea es vincular lo internacional con lo local para demostrar un poco las repercusiones de pensar globalmente y actuar localmente. En lo económico-comercial, los impactos van a ser negativos para la región de América del Norte, particularmente para México. Trump desacredita el Tratado de Libre Comercio y cualquier beneficio que pudiera tener para la región y para México y para Canadá. No va a privilegiar lo exterior, sino lo interior. Y para eso sabemos que, ya lo dijo en campaña, va a iniciar con un 35% de impuestos a los productos mexicanos. Su objetivo general, lo dijo muy claramente, es fortalecer los sectores productivos domésticos. A su discurso nacionalista exacerbado siempre lo acompañó con el argumento de favorecer las empresas domésticas y crear empleos para los norteamericanos. Eso le trajo un apoyo muy fuerte en el electorado, y un claro ejemplo de eso es el acero. China ha inundado, ha saturado el mercado de Estados Unidos con acero barato. Eso convierte al acero estadounidense poco competitivo y ha afectado a ese sector y sus trabajadores. Entonces, los empresarios, los trabajadores, los sindicatos encontraron incentivos para votar por Trump, para proteger su sector. Entonces, este dato yo lo mencionaba en una entrevista de radio que me hicieron el día de las elecciones, en donde se esperaba que Ohio, Michigan y Pensilvania, cuyas actividades económicas giran alrededor del acero y del carbón, pues le dieran su apoyo en detrimento de las presiones externas con China. Y entonces le di seguimiento a cómo fueron los resultados en esos 3 estados, y en Ohio, Michigan y Pensilvania ganó Trump, ¿no? En algunos por un margen menor, en otros por mayor, pero veremos que el impacto, vamos a ver un impacto claro en este sector que va a fortalecer este sector, al menos en lo doméstico y lo internacional. Pero también veremos esta tendencia para el resto de los sectores económicos. Vamos a ver políticas más proteccionistas, más nacionalistas, y en detrimento, evidentemente, del comercio internacional. Entonces, estas medidas domésticas van a tener un impacto a nivel internacional. Yo creo que esto se va a reflejar a través del mecanismo del Tratado de Libre Comercio. A mí me parece que esto va a ser un balazo en el pie para la economía de Estados Unidos. Como todos sabemos y se ha repetido hasta el cansancio, vivimos en un mundo globalizado, y seguir una política de ostracismo económico en donde te encierras del mundo exterior y le apuestas a una especie de autarquía yo creo que es un suicidio económico, es ignorar el mundo actual, es ignorar la economía, es ignorar la historia, es ignorar la economía política internacional. Y evidentemente la autarquía implica que tú te vas a abastecer de tus propios bienes y vas a evitar lo más posible las importaciones. Mis alumnos de 5º semestre saben que una de las características de este mundo globalizado es la interdependencia, ¿no? Tal vez alguno de ellos podría irse de asesor de Trump para enseñarle lo mínimo de relaciones internacionales. No puedes deshacer toda la estructura de alianzas y flujos comerciales que se han construido desde el 94 sin dañar toda la economía, porque resulta ser que, para sorpresa de todos, un día un billonario sexista, racista, evasor de impuestos, egomaníaco va a gobernar tu país. No puedes hacerlo. Datos que refuerzan este análisis: del 100% de lo que se comercia en el marco del NAFTA, tenemos que Estados Unidos comercia con México el 43% y con Canadá el 57%. Canadá comercia con México el 4% y el 95% con Estados Unidos. México comercia con Estados Unidos el 96% y el 4% con Canadá. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la interdependencia es más fuerte para México y Canadá que para Estados Unidos, pero ese 43% que Estados Unidos comercia con Estados Unidos, que México comercia con Estados Unidos, es muy buena proporción dentro del Tratado de Libre Comercio. Si eso se suspende, quienes lo pagarán serán no solo los exportadores mexicanos, chinos o canadienses, sino también
los consumidores estadounidenses por una cuestión que voy a explicar un poco más tarde con la cuestión de la migración. Datos muy sólidos es que México es el segundo socio comercial de Estados Unidos. México es el primer destino de las exportaciones, nada más y nada menos que de California, Arizona y Texas, y es el segundo mercado para otros 20 estados. California votó por Hillary y Arizona y Texas votaron por Trump. Es un suicidio económico y bien se dice, salió un análisis en The Economist en donde básicamente la conclusión es que quien votó por Trump es la gente ignorante, con un promedio de escolaridad muy bajo y el 87% con raza blanca. ¿Estoy siendo racista? No, estoy dando datos duros, ¿no? ¿Cuál es el perfil del votante? En fin, Estados Unidos es el mercado global más grande para las exportaciones mexicanas. Más de $1 millón circula en la frontera México-Estados Unidos por minuto. Más de $1 billón cruzan en bienes comerciales cada día. 6 millones de trabajos en Estados Unidos dependen de su comercio con México. Tan solo la aduana de Nuevo Laredo, que se estima que es la más importante de América Latina, recibe alrededor de 17,000 contenedores diarios, ¿no? Y eso conecta la carretera panamericana con la I-35 que parte a Estados Unidos en dos para toda la distribución comercial. Si te sales del Tratado de Libre Comercio es ingenuo, es naif pensar que no te va a afectar. Entonces, para ganar votos está bien, discursivamente te deja un capital importante de votos, pero al momento de la realidad esto no va a ser tan fácil. Unas pinceladas en la parte financiera. ¿Cuáles fueron los efectos en el peso? Desde la elección de Trump como candidato el peso comenzó a caer, no es que haya ocurrido el día de la elección, comenzó a depreciarse. Durante el día de la elección el peso se desplomó en el peor nivel de su historia, llegando a 19.9930, perdió 8.53% del nivel de su valor, que es la mayor caída desde enero del 95, que sabemos que no es cualquier fecha, es cuando se inició la última peor crisis de México. En los bancos llegó hasta 2020. El peso a nivel mundial fue la peor moneda con el peor desempeño a nivel mundial. El segundo y el tercero mundial estuvieron tan solo en el rand sudafricano y en la lira turca con depreciaciones de alrededor del 2%. No se compara con el 8% depreciado por México. Forbes afirmaba que antes de las elecciones que de ganar Trump, México podría caer casi el doble de lo que ha crecido en los últimos 2 años. Estaba hablando de un 4.9%. Cuando México sabemos que crece mediocremente en un 2.5% en promedio, así que no es muy alentador. Nos jactamos de ser la economía número 15 de la OCDE, pero sabemos que la cuestión de la inequidad es una cuestión importante y eso no nos vuelve invulnerables frente a la situación actual. Se espera la caída de las exportaciones, caída del consumo privado y se especula de una peor recesión que la de 1994. Paso al tema de la migración rápidamente, el tiempo se me acaba y quiero dejar el tiempo al doctor Sarkis. La dimensión económica comercial se vincula con la parte migratoria. Con Trump, la fuerza laboral de bajo costo que representa la migración ilegal se vería reducida significativamente por estas medidas draconianas, duras, rudas de perseguir y deportar al trabajador indocumentado. Las empresas, al tener que contratar ahora de manera formal a ciudadanos norteamericanos, pues eso implica impuestos, implica más salarios, implica prestaciones y esos costos se tienen que transferir al consumidor norteamericano. Es decir, en vez de proteger al consumidor norteamericano, lo va a afectar. Hay un dato divulgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores que tiene que ver con lo económico y lo migratorio. Los mexicanos aportan el 8% del Producto Interno Bruto de la economía de Estados Unidos, que no es poco. Sabemos que la economía es por mucho la primera economía del mundo, con 17 billones de dólares, que deja muy atrás a México con 1.7 billones de dólares. Cuando se habla de migración se habla de cerrar la frontera, ¿no? Ya no tengo tiempo, no voy a dar más datos, pero solamente para la cuestión de dimensionar la frontera, que no es una línea nada más ahí que divide 2 territorios, estamos hablando de 3.152 kilómetros lineales. De esos 700 kilómetros aproximadamente ya están construidos con el muro. Donald Trump no va a construir el resto de los 2.452 que restan, pero construirá algo más. Ahí hay 14 millones de habitantes en los 6 estados que corresponden a la República Mexicana. Es el 40% de la población de la superficie de México y ahí generan
el 21% del Producto Interno Bruto. Así que cerrar la frontera parece ser que no es buena idea. De acciones concretas en su plan de acción de Donald Trump, que quien lo quiera consultar, aquí está. El plan de gobierno para los 100 primeros días habla de en el número 4, la acción en el rubro de seguridad, habla de remover del país más de 2 millones de inmigrantes criminales y cancelar las visas de aquellos países que no los reciban. Habla de End Illegal Immigration Act, es el acta que termina con la migración ilegal. Ya plantea ahí en su programa que Estados Unidos construye el muro con pleno entendimiento de que México subsecuentemente lo va a pagar. 2 años de cárcel si reingresas después de ser deportado, 5 años de cárcel si regresas después de ser deportado por un delito mínimo. Dato del Brookings Immigration Survey del 2016, ¿qué hacer con los indocumentados que ya viven ilegalmente en Estados Unidos? Bueno, de los que votaron por Trump, 45% permiten que accedan a la ciudadanía condicionados, 13% permiten que sean residentes legales pero no ciudadanos y 41% proponen identificarlos y deportarlos. Sumando las dos posiciones flexibles, curiosamente los que votaron por Trump, 58% tienen una posición flexible hacia los migrantes. Y para terminar con el tema de las remesas, vamos a tener un problema con las remesas. Parece ser que piensa imponerles una carga impositiva, valga la redundancia, modificando una parte de la ley patriota, una ley antiterrorismo para detener los traslados de dinero. Y aquí es donde quiero sugerirles que pongan atención en cómo lo que ocurre en el mundo puede tener una repercusión directa en su vida cotidiana, en sus vidas diarias. Tradicionalmente las remesas son la segunda fuente de ingresos después del petróleo, superan lo que entra por turismo y por inversión extranjera directa. 2015, las remesas con la baja del petróleo fue la primera fuente de ingreso de divisas, con alrededor de 25,000 millones de dólares. No voy a dar más datos, solamente que estas remesas son alrededor del 4% del consumo nacional y 2.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, yo creo que aquí los consulados y las embajadas tienen un reto y responsabilidad enorme de defender los intereses por la cuestión de las remesas, y entonces la propuesta es que si las remesas son atacadas, México tiene que voltear a ver sus otras fuentes, que es el petróleo o fuentes alternativas de energía, y particularmente el turismo. Y esto tiene que ver con las líneas de investigación que muchos de nuestros colegas aquí estudian. Los datos que voy a darles de Oaxaca son muy rápidos. ¿Alguien tiene algún pariente en Estados Unidos siendo oaxaqueño? Levanten bien la mano, por favor. Ok, es una parte significativa, aproximadamente el 80%. Desde los años 60, esto no es nuevo, se puede identificar un aumento en la actividad migratoria oaxaqueña. Se estima que 1.200.000 oaxaqueños radican en Estados Unidos, legales e ilegales. En 2015 esto puede variar. En California hay más de 100.000 oaxaqueños. Este es un dato del Instituto de Estudios Rurales de California. Del Migration Policy Institute, se afirma que en 2004 migraron de Oaxaca a Estados Unidos 24.400, 38.000 en 2005, 45.000 en 2006 y el pico fue en 2007 con 72.000. De ahí se vino en picada hasta 2014, que es hasta donde tengo el dato. En 2014 solamente migraron 4.600. Y el anuario de migración y remesas, que es un documento que encontró la licenciada Alejandra del Centro de Documentación de Estudios Internacionales, dice que los migrantes mexicanos por estado de nacimiento en Oaxaca es el 8º lugar, y de los principales municipios de nacimiento que migran está Oaxaca de Juárez en valles centrales, está Putla, Cuxtlahuaca, Tlacolula y Silacayoapan, perdón, y lo había leído antes. ¿A dónde migran? Migran a California, a New Jersey, a California del Norte, a Texas y a Nueva York. Las remesas recibidas por Oaxaca de esos 25,000 millones de dólares de Oaxaca vienen de migrantes oaxaqueños, 1.289 millones de dólares. Es el 6º lugar después de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Puebla y México. Y de los 20 municipios con el índice absoluto de intensidad migratoria más alto, en 2010, 9 son de Oaxaca. De los municipios que mandan migrantes intensivos y de los cuales dependemos las remesas aquí, Oaxaca es
el 9º lugar. Aquí tengo la lista, no tengo tiempo de leer los municipios, mi intención era esa. Cierro nada más con que yo creo que en una democracia no hay un poder absoluto, sino el poder se tiene que dividir y además se rinden cuentas sobre su ejercicio, es lo que en Estados Unidos se conoce como checks and balances, pesos y contrapesos. Pues yo creo que este es el momento histórico que va a poner a prueba la solidez de las instituciones y del sistema político norteamericano. Yo creo que es una gran prueba histórica para la democracia de Estados Unidos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Alberto Lozano y por último le cedo la palabra al doctor David Jamil Sarkis Ramírez, que es doctor de Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y también profesor investigador de nuestra Casa de Estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Celebro la ocasión de estar compartiendo la mesa con mis colegas y con ustedes. Lamento que sea un espacio de tiempo tan breve porque nos deja picados. Es un poco como cuando estás finalmente con la chica de tus sueños que te acaba de dar el sí y te enteras que su papá es militar y llega en 10 minutos a su casa. Entonces, es un poco de presión, pero bueno. Independientemente de eso, yo preparé, previendo que me iba a tocar al final y que me iba a tocar un poco tiempo, unas breves notas para hacer esto lo más rápido posible. ¿Cuáles son los principales retos que tiene la política exterior de Estados Unidos en el Medio Oriente? Bueno, para reflexionar sobre esto, podríamos empezar por indicar que el presidente Obama deja un legado de incertidumbre en la región. En términos generales, la impresión que deja sobre su actuación en el Medio Oriente la administración de Obama es muy poco favorable. Se habla de desinterés, de falta de liderazgo, de incapacidad para actuar, de agravamiento de la tensión. Y esto naturalmente se puede matizar. Hay quien dice que Obama fue un presidente prudente que quiso evitar la escalada del conflicto, pero el resultado de alguna manera es que la tensión ha crecido de manera notable en una zona que de por sí es una zona volátil. En este sentido, pues obviamente la cantidad de retos es enorme. Solo menciono algunos de los más evidentes. Está la guerra civil en Siria, la cuestión del Estado Islámico, la relación con Irán, el apoyo que históricamente ha dado Estados Unidos al Estado de Israel, y el problema de cómo posicionarse frente a las alianzas regionales que ha mantenido Estados Unidos históricamente. En términos generales, la impresión que se tiene en el mundo respecto de los norteamericanos es medianamente homogénea y durante el mandato de Obama había estado más o menos en un nivel aceptable, rondando del orden del 60% de impresión favorable, excepto en el Medio Oriente, donde la impresión es la más negativa. Esta les da un poco la idea de cómo están las alianzas regionales, ¿no? de quién apoya a quién y de cómo está el escenario en estos momentos, ¿no? Recordando la conseja china que dice que una imagen dice más que 1000 palabras, pues yo pensé me ahorro 1000 palabras y presento la imagen que sugiere lo complicado que es el escenario. Y de repente pensé, bueno, a lo mejor no es suficientemente clara, no da una idea, quizá necesitamos algo que evidencie con mayor claridad cómo está el esquema de relaciones en la región, y entonces encontré esta otra.
esta es una cuestión histórica, ¿no? Aquí hay una breve reseña de lo que son los conflictos que han caracterizado tan solo en el periodo de la segunda posguerra a la región. Y bueno, pues ustedes saben que gran parte del problema es el hecho de que la región cuenta con petróleo, que es un elemento indispensable para el desarrollo de la economía del occidente industrializado. Y eso ayuda a explicar mucho más claramente que el carácter tribal o las diferencias religiosas entre los distintos grupos étnicos que hay en la región. Ahora ya no avanza. Ups. A ver. Ok. Bueno, esta les sugiere más o menos cómo ha sido la posición de los Estados Unidos con respecto a los diferentes países de la región entre 1900 y 2014, ¿no? Con respecto a Irán, ha sido en apoyo, en contra, en apoyo, en contra. Con respecto a Afganistán, ha sido en apoyo, en contra, en apoyo, no nos interesa, en contra, en apoyo. Egipto ha sido un caso muy interesante, en contra, en apoyo, en contra, en teoría en apoyo, pero en la práctica en contra, en apoyo, quién sabe, ¿no? En Irak ha sido no interesa, en apoyo, en contra, en apoyo, en contra, en apoyo, en contra, en apoyo, en contra, y por el momento, de alguna manera, en apoyo. Y Siria, bueno, principalmente en contra, definitivamente en contra, de manera muy extraña a favor, en contra, por lo menos en el papel. Pakistán ha sido a favor, en contra, a favor, en contra, a favor. Arabia Saudita, ahí ha sido más consistente, la política exterior ha sido en apoyo, en apoyo, en apoyo, en apoyo, en apoyo. Y en Israel, bueno, si hubiera alguna palabra más clara para definir a favor, pues sería la que se estaría usando aquí, ¿no? El problema es, como ya habían sugerido mis colegas, que los Estados Unidos tienen una visión un poco estereotipada de lo que es el mundo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la distorsión no ayuda a que ellos puedan diseñar una política exterior medianamente coherente que vea más allá de sus limitados intereses directos, ¿no? Y eso es un poco lo que genera luego muchos problemas. Y entonces, en términos de lo que son las potencias regionales, tienen ustedes a los sauditas y a los iraníes con un conflicto que ha venido creciendo en los últimos años y ante el cual los norteamericanos no han sabido cómo posicionarse, porque tienen el interés del petróleo con los sauditas, pero tienen el interés de apaciguar a Irán, que ha estado creciendo como potencia regional, y con quienes recientemente negociaron un acuerdo nuclear, ¿no? Entonces, pues eso plantea conflictos regionales, serias dificultades en términos de poder definir hacia dónde irá el apoyo. Y este es un poco el esquema de cómo ha ido creciendo lo que se llama precisamente la creciente chiita, que de alguna manera está dividiendo actualmente a la región y que enfrenta los intereses de Irán con Arabia Saudita, con Turquía, con Líbano, con Siria, con Irak, etcétera, ¿no? Y bueno, quizá el asunto más complejo, la relación que tienen con el Estado de Israel, que está incrustado en la región como una espina dolorosa en el pie y que es probablemente la mayor causa de inestabilidad en la región por una historia muy larga de imposición y de humillación para los musulmanes de esa zona. Entonces, el compromiso con Israel condiciona gran parte de la política exterior de los Estados Unidos en la región. Pues ese es brevemente un esquema, una probadita muy breve de un asunto pues que
ustedes saben, se trata por lo menos en un semestre completo de análisis sobre Medio Oriente. Muchas gracias. Agradecemos. Ya se descompuso. Agradecemos al doctor Sarkis su participación. Yo quisiera nada más comentar unos pequeños puntos importantes. Hay 3 puntos que a mí de alguna manera, pensándolo bien, no me sorprenden del resultado de las elecciones en Estados Unidos. En primer lugar, se dice que en Estados Unidos, mi internacionalista de cabecera, mi hermana me dice, es que en Estados Unidos es muy fácil saber quién va a ganar las elecciones. Si el partido en el gobierno la hizo bien, vuelven a votar por ese partido. Y si no, pues no. En este caso pareciera entonces que, como decía Alberto, Obama falló, y falló con la clase trabajadora, la clase rural, con los agricultores, con la gente que es considerada como blanca, no estudiada, que no terminó ni la preparatoria y que son una mayoría importante. Si ustedes se fijan en el mapa de cómo quedó las elecciones, Hillary ganó en los estados o en las localidades donde hay mayor población, es decir, en las zonas donde en Washington incluso ganó por el 90 y tantos %, en Washington DC, en el Distrito de Columbia. Es decir, pero el trabajador realmente de la calle, el trabajador del centro del país no estaba contento con la política de Obama, los rednecks que le llaman, entonces, y prefirieron votar por Trump, quien además pues, les hablaba de una manera que podían entender, porque finalmente pues, también un inculto, un ignorante, y les hablaba y les decía lo que querían oír, y algo así como pasa en México a veces, entonces era más o menos lo que les decía. En ese sentido, no. Sin contradecir la parte que les acabo de decir, el segundo punto es, si ustedes se fijan regularmente en Estados Unidos, gana un partido y puede repetir, pero difícilmente lo va a hacer por 3 veces. Creo que no hay en la historia muchos casos en los cuales un partido haya tenido 3 veces el poder. Luego entonces suponer que pues, por ese lado tampoco se veía que fuera a ganar nuevamente el Partido Demócrata. Y el tercer punto es que el conservadurismo en Estados Unidos, a pesar de la primera potencia mundial, es muy grande. Y yo siempre me preguntaba, ¿realmente los Estados Unidos estarán lo suficientemente abiertos como para votar por una mujer? Yo no sé hasta qué punto no votaron por Hillary por ser mujer, pero pareciera que el conservadurismo en Estados Unidos es muy grande y muy importante. Y solamente un punto final que sería como muy, muy curioso y que llama mucho la atención, que paradójicamente en la considerada la primer democracia del mundo, no ganó el candidato que obtuvo más votos. En votos totales Hillary obtuvo más votos. Si las elecciones hubieran sido aquí, pues gana el PRI. Pero si no hubiera estado el PRI, las elecciones aquí hubiera ganado Hillary, pero porque ganó creo que por 250,000 votos más, pero como está dividido en sectores y el voto es diferenciado, cosa curiosa, hablan de democracia y hablan de igualdad y todo, y hay estados que valen 4 puntos, estados que valen 50 puntos y estados que valen, es decir, es diferenciado. Tiene que ver obviamente el número de votantes, pero también una redistritación que le llaman, que curiosamente fue hecha en 1991 por el Congreso, que era mayoritariamente del Partido Republicano, y se espera hasta el 2020 para que nuevamente haya una nueva redistritación de los distritos electorales. Y ahorita los politólogos están diciendo en Estados Unidos pues que la hagan ellos, que no la haga el gobierno, ¿no? Obviamente. Entonces, vamos a pasar a la sesión tan esperada de preguntas y respuestas. Les voy a pedir, primeramente, bueno, aquí me va a ayudar la compañera con quien levantó la mano, porque seguramente todos van a querer participar. Y la cuestión es, hagan su pregunta breve, esperemos que las respuestas también sean breves y preséntense, así como soy fulanito de tal carrera o profesor, para que más o menos no nos vayamos ubicando. Entonces, tenemos por allá el primero, por acá tenemos al segundo. A ver, Jorge. Sí, buenas noches. Jorge Ramírez del Instituto de Turismo. Desde luego, pues agradezco mucho la participación, la invitación que nos hicieron y esta presentación que nos abre un panorama mucho más amplio, porque a veces el estudiarlo desde la perspectiva del turismo, pues creemos que es importante conocer estas posturas que ustedes han presentado acerca de la problemática. Sin embargo, mi pregunta iría a lo siguiente. A pesar de esta amplia información interesante y que nos ubica en el escenario internacional, a mí me preocupa que en México a veces tendemos a culpar de factores externos el desempeño de nuestra
economía y de nuestros problemas. Entonces, desde la perspectiva de los expertos que son ustedes, ¿cuál tendría que ser la estrategia ahora para el pueblo de México? Viendo que las situaciones son difíciles, pero por otra parte creo que tenemos demasiado trabajo al interior del país, que de resolverse nos daría una posición un poquito más fuerte, más digna para enfrentar este tipo de problemáticas económicas internacionales. ¿Qué tanto peso ven ustedes que sería importante darle a la solución de problemas internos en México, como esta mala pues, administración que tenemos en todos los sectores, donde hay una corrupción rampante que no permite que la riqueza del país realmente pueda abonar a una mejor calidad de vida en nuestro pueblo, ¿no? ¿Cuál sería la postura de ustedes? ¿Para quién es la pregunta, Jorge? Bueno, para tener más tiempo de escuchar la opinión de los colegas, yo creo que México tiene una gran responsabilidad con sus propios problemas. No podemos culpar de nuestros problemas solamente porque se pueden agravar estos problemas con la situación de la elección del candidato republicano. Se pueden agravar lo que ya es de por sí grave. Pero yo insisto en que sí tenemos que poner atención en cómo lo internacional nos afecta domésticamente. México tiene sus propios problemas de bajo crecimiento económico. También somos una sociedad racista, también somos una sociedad clasista, profundamente inequitativa, oligárquica todavía, y en muchos aspectos antidemocrática, y creo que eso es nuestro problema. Yo pondría el énfasis en que tenemos una profunda tarea domésticamente, para atender tu punto, de fortalecer nuestras instituciones, pero como internacionalistas no podemos ignorar lo que viene de afuera, y esto, para quien tenga interés, es un autor que se llama Peter Gorevich, que creó un concepto que se llama The Second Image Reversed, que es cómo lo doméstico normalmente puede afectar a lo internacional, pero aquí lo revertido es cómo lo internacional puede afectar a lo doméstico, sin renunciar a nuestras responsabilidades como país en todos los aspectos, lo económico, lo político, lo social, lo ambiental, ¿no? En términos de derechos humanos. Yo creo que también tenemos que estar con esta mirada doble, lo que llamaban los griegos de Janus face, o la mirada de la cara de Janus, que tiene es una cabeza que mira hacia dos lados. Yo creo que tenemos que tener pendiente un ojo en lo doméstico y el otro en lo internacional. No sé si mis colegas quieran agregar algo. Yo diría muy brevemente que sin lugar a dudas hay una relación dialéctica entre lo interno y lo externo, pero la mayor parte de los países que en el último medio siglo se han desarrollado y que incluso han rebasado a México, habiendo estado a la saga en términos de desarrollo, lo han hecho principalmente fortaleciendo su mercado interno, o sea, promoviendo el ahorro interior, promoviendo el desarrollo del poder adquisitivo local. A mí me parece que en ese sentido hay una tarea pendiente muy importante. En México tenemos una lamentable tendencia a menospreciarnos a nosotros mismos y a rendir pleitesía a los extranjeros, ¿no? Esto que se ha llamado el complejo de Malintzin, y que en alguna medida coloca en desventaja en muchas ocasiones al propio profesionista mexicano frente a la competencia del exterior. Entonces yo siempre le he dicho a mis alumnos, nosotros tenemos que ser 2 veces más buenos que los extranjeros, porque son güeros y son altos, ¿no? Entonces eso es una situación lamentable. Nosotros desnutriditos y prietitos, pues nos ven feo, ¿no? Pero sí me parece que es muy importante que fortalezcamos la autoestima y a partir de ello el mercado interior. Absolutamente de acuerdo. ¿Se escucha? No. Okay.
De acuerdo con mis colegas, exactamente escribí palabras, autoestima, y lo dijo en este momento la doctor, bueno, Sarkis. Mira, todos nos sentimos muy mal con resultados de elecciones, es la verdad. Y yo hasta comenté a varios colegas y amigos que como que elecciones, pero no se siente ni fiesta, ¿verdad? Nada cercano. Si no, es un reto muy fuerte. Estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Sarkis. Es un chance muy fuerte también para activar la economía interna, digamos, la búsqueda de fuentes internas, con la prioridad, por supuesto, no tanto a la política, sino a la economía y a la educación. Gracias. ¿Tenemos alguien más? ¿Sí? Sí, bueno. No, acá teníamos, perdón, por acá. Y ya posteriormente pasamos Bueno. por acá. Acá también habían levantado la mano. Bueno. ¿Voy yo entonces? ¿O quién más? Sí. Muchas gracias. Gracias a los 4 ponentes y desde luego al moderador. Si no consideran ustedes que ha llegado el tiempo de decirle adiós a las encuestas, porque en este año son 3 fenómenos a nivel global que han trastocado las proyecciones que tienen los estudios demoscópicos. Este fenómeno de Donald Trump, lo pasado hace algunas semanas en Colombia, cuando mayoritariamente le dijeron no a los acuerdos de paz, y lo que ocurrió también en la Gran Bretaña. Las encuestas señalaban otros resultados y bueno, finalmente vimos otra cosa. ¿Qué está pasando al respecto según el análisis que pueden hacer ustedes con las encuestas? Si están fallando, si los ciudadanos cada vez están mintiendo más, o qué es lo que está sucediendo. Y pues aprovecho porque solo hay tiempo para una intervención, preguntarle si el fenómeno de Donald Trump no será al final de estos 4 años que inician a partir de enero próximo, una suerte o una repetición de lo que ya vivimos los mexicanos con este empresario que se lanzó a la búsqueda de la presidencia de la República en el año 2000, me refiero a Vicente Fox, un político que tiene, creo, algunas similitudes, por lo menos el hecho de haber sido empresario o de ser empresario como Donald Trump. Si al final no estarán en los Estados Unidos lamentándose del hecho de haber elegido a un personaje dicharachero, populachero, bravucón, como es Donald Trump, como fue Vicente Fox, que al final de los 6 años, pues terminamos muchos, creo que arrepentidos de haber votado por él. Yo lo que sí puedo decir es como científico de ciencias duras, la estadística siempre la hemos visto como la mejor herramienta para ocultar y decir mentiras y que queden en números bonitos. Sí, trabajar con estadísticas es muy difícil. Cuando uno habla de encuestas es como uno de los métodos más fáciles de la estadística y regularmente nunca se habla del rigor de la misma. Luego entonces, yo en lo personal sí siempre dudo de las encuestas. Yo sí creo que la gente miente. O sea, yo sí creo que cuando la gente está con el entrevistador, cuando uno habla por teléfono y le dicen, no se les ha tocado que, ¿está usted dispuesto a votar por el Partido Revolucionario? Ah, sí, claro, pues, porque uno supone que la respuesta va a incidir en algo que nos puede pasar. Y ya en las urnas pues hacemos otra cosa. Ese es algo que yo sí consigo que pueda pasar. Lo que sí siento es que tal vez en Estados Unidos, un poco en la segunda parte, creo que sí se arrepintieron. Y se arrepintieron como eso a las 2 de la mañana. Y creo que les pasó como los ingleses del Brexit, que decían, tenemos que mandar el mensaje de que no es, o sea, queremos que gane Hillary, pero queremos demostrar que no estamos contentos con Obama, y como que se les pasó la mano. Entonces, como que lo pensaron 52 millones de personas al mismo tiempo, y ese fue el problema. No sé si alguien más quisiera. Yo quisiera agregar que estaba viendo dentro de los muchos análisis que se hicieron por qué se equivocaron. Sí, hay varias razones. El encuestado miente. El otro es el voto de closet, que le da vergüenza decirlo públicamente, pero al momento de la elección votó por Trump. Y hay otra cosa que hacen la distinción de lo que son pronósticos de tendencias de encuestas. Entonces,
hacían la crítica de que la mayoría de las agencias que estaban manejando números estaban basadas en pronósticos, no en encuestas o en estadísticas que pudieran darte una tendencia, ¿no? Y lo comentaba contigo hace un par de días, se dijo que la elección de 2016 fue para los politólogos y los internacionalistas, lo que esta elección es para los politólogos es lo que la crisis del 2008 fue para los economistas. Nadie la vio venir, nadie la predijo, al menos en términos generales. Entonces es muy difícil predecir. Con el doctor Sarkis he tenido muchas conversaciones sobre qué tanto es la política una ciencia, la ciencia política, o las relaciones internacionales tienen un carácter científico, porque estamos muy limitados para lograr predicción, pero eso no le quita el carácter científico. Es todo un debate, y yo creo que sí, sí se van a arrepentir, pero tal vez no ahora. Al menos la mitad del electorado votó, sin contar las abstenciones, por Trump, con plena conciencia de qué representaba. Y yo creo que fue una sorpresa para todos, y yo creo que el proceso del arrepentimiento de cuándo les va a caer el 20 todavía no ha llegado. Yo creo que todavía va a tardar un ratito. Pues muy brevemente, las encuestas frecuentemente fallan porque, como ya señalaron, los encuestados mienten, los encuestadores tergiversan, y finalmente la encuesta pues no es una bola de cristal, ¿no? Marca tendencias. Si alguien dice la tendencia es 52% favorable para Hillary, bueno, pues eso quiere decir que es 48% favorable para Trump, y entre los propios encuestadores se sabe que 3 a 5% es un margen de error aceptable, de tal suerte que no se puede llamar una sorpresa. Y en el otro sentido, yo pienso que se han empezado a ver unas escenas realmente terribles en Estados Unidos, de violencia muy fuerte en contra tanto de minorías. Hace un rato estaba viendo en la tele, cuando fui a comer, una golpiza terrible a un señor que votó por Trump, y se le acercaron un par de negros y lo golpearon muy fuerte, muy feo, y luego a una chica musulmana que le arrancaron el velo y la empezaron a patear en la calle, ¿no? Y yo creo que ese tipo de situación, que está exacerbando la tensión racial, social, va a invitar a Estados Unidos en general como sociedad a repensar muchos de sus valores, de sus tradiciones. De hecho, los presentadores estaban diciendo, por favor, que salga Obama, que salga Trump, que salga Hillary, y que llamen a la gente a la moderación. Bueno, finalmente el tema de Omar, el tema de Fox, sí estamos hablando de un sexenio bastante especial, y en este caso entre Fox, Trump y Putin sí hay algo, el machismo, ¿no? La relación precisamente humillante, ¿no? Con sus declaraciones hacia las mujeres. Pero al final de cuentas estamos hablando, en el caso de Estados Unidos, estamos hablando de una crisis, podemos decir, sistémica del poder, ¿no? Porque de dos males, muchos votaron por Hillary para no votar por Trump, y al revés. Estamos hablando de cierta debilidad política en Estados Unidos. Una pequeña nota rápida. Yo una vez tomé un curso de estadística, curiosamente con el asesor de las encuestas de Fox, y él comentaba que le dijo a Fox, bueno, pues más o menos usted va ganando, con un 5% de margen de error. Ese es el error estadístico. Y fue cuando Fox, no sé si recordarás, que en una mesa redonda le dijo, no, si quieren yo les doy el 5% de ventaja. Y obviamente este cuate pues, se jaló de los pelos, porque no era eso lo que quiere decir, ¿no? Entonces, el mismo Fox no entendía lo que le estaba diciendo su encuestador, ¿no? Entonces, las estadísticas tienen muchos asegúnes, y si se siguen todos esos asegúnes y todas esas condiciones, pues pasa lo que nos dice que es el resultado. ¿Quieres comentar algo? Con ese respecto ya hubo comentarios suficientes y claros, pero nada más añadir a esa pregunta de Omar, que efectivamente los encuestadores mismos, si me acuerdo de las elecciones pasadas, las encuestas del milenio,
que fueron bastante, francamente, muy tendenciosas y terminaron por disculparse después de las elecciones, porque todo lo que proyectaban era totalmente falso, pero que era contra Andrés Manuel López Obrador, muy satanizado por ellos. Ellos reconocieron al final, ¿no? O sea que se pueden ser manipuladas y últimamente eso pasa, aparte de que los encuestados también hoy en día a veces no digan la verdad. Y también, por lo de Estados Unidos especialmente, yo creo que lo que pasa con ese personaje como Trump refleja a cierto grado lo que es la verdadera sociedad norteamericana. Desde un principio se sabía que Trump decía cosas que muchos también reconocían en el silencio, pero no podían decirlo con voz alta. Entonces casi nos viene a revelar, a mostrar lo que está pasando realmente en Estados Unidos. Y hay una división tremenda en el seno de la sociedad, hay una descomposición social y será difícil volver a rehacer curar las heridas que estas elecciones vienen de provocar, partiendo de ese personaje que es provocador, que es racista, con todo lo que se pudo observar, que es ignorante de la política internacional, inclusive doméstica, sino solamente los negocios como tal. Para poner un poquito de orden, tenemos ahí el compañero, luego allá tenía la palabra y luego la maestra Vilches, los que tenemos hasta ahorita. Bueno, mi nombre es Edén Hernández Vázquez, soy egresado de esta universidad, Relaciones Internacionales. Mi pregunta va en el sentido de que también en el escenario político mexicano esto trae un cambio totalmente de que si hubiera ganado Hillary a que ahora está Trump, ¿no? A Hillary se le culpa muchas veces por inmiscuirse mucho en México. En Wikileaks se dijo que ella era una de las diseñadoras de la reforma energética, y también lo que implicaría que Trump tenga una política nacionalista, y también de que ya vemos que en el mundo ya existen dos posiciones políticas. Una es uno hacia políticos neoliberales que apoyan un sistema neoliberal y políticos nacionalistas. Entonces va a ser muy interesante en México cómo va a haber esta política cuando nosotros tenemos un líder político muy nacionalista y tenemos dos partidos muy neoliberales. ¿Y cuál es la pregunta y para quién? ¿Cuál es la repercusión del triunfo de Trump en el sistema político mexicano? Y también, bueno, por último, si Estados Unidos construye el muro, también yo lo veo positivo. No solo entran migrantes por la frontera, también entran drogas y entran armas. Yo solamente quiero decir que yo entendía que esta Margarita Zavala estaba esperando que ganara Hillary como para decir las mujeres sí podemos, ¿no? Entonces yo creo que ella sí va a ser como la primer damnificada del caso. Entonces, perdón, nada más quiero agregar algo ahí. Hay un análisis que salió publicado en Proceso, tal vez te interese, en donde hablaban tienen la hipótesis de que si Peña Nieto entra en una tensión directa con Trump, eso es capital político para López Obrador. Esa podría ser una consecuencia indirecta, tal vez un tiro a dos bandas, ¿no? Y la otra es que Trump llega al poder en un escenario en el que tampoco México está en las mejores condiciones, ¿no? Si vamos a tener una subida del sentimiento nacionalista, justamente porque eso es lo que está impulsando Trump, es en lo que son estudios de alteridad, es cómo te reconoces frente al otro y profundizas tus diferencias para no reconocerte como el otro, ¿no? Estos profundos nacionalismos han traído problemas en todo el mundo, han traído genocidios, y si no, pregúntenle a Ruanda, pregúntenle a Bosnia, pregúntenle a Darfur. Los nacionalismos son muy negativos. Yo creo que el mexicano está reaccionando con profundo nacionalismo frente a Trump. Pero además es un nacionalismo que se va a proyectar hacia afuera, pero además ni siquiera nos reconocemos como una comunidad unida aquí. En México tenemos dos problemas de desconfianza. No hay confianza hacia las instituciones y no hay confianza intrapersonal. No tenemos lo que se conoce como tejido social, social fabric. Eso es suelo fértil para escenarios muy negativos de violencia,
de descomposición social, de discriminación social, de marginación. Entonces parece ser que se está generando una coyuntura no muy favorable. Yo tengo un poco distinto punto de vista. Yo diría que es el momento precisamente que México tiene que usar como momento de la consolidación de la nación, ante de las dificultades que sí están tocando la puerta. Buenas noches, mi nombre es Pedro Arjón y soy profesor del área de economía. Más que una pregunta, yo quisiera hacer un comentario a lo que he estado escuchando. Y bueno, lo que es muy evidente, como ya se dijo, tanto dentro de Estados Unidos como fuera del mismo país, pues hay una especie de, yo la calificaría de paranoia ante el triunfo de Trump, ¿no? Y bueno, personalmente yo no me asustaría tanto, porque habría que tomar en cuenta el hecho de que hay una lógica en este resultado que tiene que ver mucho precisamente con la manera como el capitalismo se ha venido desenvolviendo pues, prácticamente en los últimos 30 años. Hay que tomar en cuenta que estamos efectivamente viviendo un mundo globalizado donde el modelo neoliberal pues, ha sentado sus reales y en un primer momento la teoría económica, por ejemplo, nos dice que las economías se van a beneficiar precisamente de un intercambio comercial, se van a beneficiar de una integración económica, toda vez que van a obtener beneficios mutuos. Esto es cierto precisamente en el papel, en una economía pura, pero en una realidad, sobre todo en una economía imperfecta, eso está muy lejos de ocurrir. Y los hechos y los datos que están, dijéramos, a la vista, están a la vista en el sentido de las consecuencias que ha traído el neoliberalismo. Curiosamente, en el marco del neoliberalismo estalla precisamente la crisis del 2008 en Estados Unidos y que se extendió prácticamente al resto del mundo con consecuencias devastadoras para los niveles de vida y por lo tanto para la distribución del ingreso a nivel mundial, ¿sí? Dentro del mismo Estados Unidos, precisamente la crisis tocó fondo en la medida que se dio una desigualdad de ingreso donde los ricos se volvieron más ricos y los pobres se volvieron más pobres. Precisamente esta brecha en la desigualdad fue lo que trajo como consecuencia el derrumbe del propio sistema político norteamericano y he ahí que se presentó la oportunidad de un nuevo modelo político. Se ha dicho hasta el cansancio que Trump no es político, pero no siendo político resultó siendo el mejor político porque fue el que ganó las elecciones. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta. Se le tacha de ignorante, ¿sí? No obstante que fue a la universidad, se le tacha dijéramos, bravucón, una actitud que muchos de nosotros, posiblemente siendo a veces intelectuales, tenemos ahora sí que detrás de bambalinas, ¿no es cierto? Entonces habría que revalorar esas situaciones. Lo que desde mi punto de vista me parece meritorio de Trump, en este caso, es el hecho de que escuchó al pueblo. Me impresiona el hecho de que siendo Trump millonario, ¿sí?, él haya puesto de su propio dinero para la campaña, cosa que ningún político dentro de Estados Unidos ni fuera de él ha hecho nunca, ¿sí? Mientras que Clinton había estado financiada por Qatar, por Abu Dhabi y dentro por Warren Buffett, que son multimillonarios, es decir, y estaba sirviendo además a los intereses, sí de intelectuales, pero también de la élite política y la élite económica dentro de Estados Unidos, en contra de los intereses de los trabajadores y de los campesinos y de los agricultores norteamericanos. Entonces yo no veo por qué un hombre que defiende a su país, ya quisiera yo ver a muchos mexicanos defendiendo a los mexicanos. Ahora, en el caso de México, México efectivamente resulta dañado ante el triunfo de Trump. ¿Por qué? Porque para un gobierno mexicano que no ha podido darle una solución a los problemas ni sociales, ni políticos, ni económicos a su propio pueblo, evidentemente que el pueblo en una angustia y una desesperación de no tener ingreso, de no tener empleo, va a tratar de hallar una salida y esa salida va a ser hacia el país
más desarrollado que es Estados Unidos. Pero Estados Unidos no puede estar manteniendo al mundo. Están llegando mexicanos, centroamericanos, asiáticos, incluso africanos y propios europeos que siempre llegaron desde Europa. Entonces, este abuso que se ha hecho de la economía norteamericana es lo que ha dado al traste con la propia economía norteamericana, y tenía necesaria y lógicamente que haber una reacción de alguien dentro de Estados Unidos para defender a su propio pueblo, ¿sí? Todos dudaron de que Trump iba a ganar. Trump nunca dudó que iba a ganar, precisamente por eso fue derribando a uno por uno en las primarias a sus propios contrincantes. Trump no solamente tuvo como contrincante al Partido Demócrata, tuvo como contrincante a sus propios correligionarios de su propio partido, y la gente más pesada dentro de los republicanos se pusieron en contra de ellos, incluso los expresidentes republicanos. Entonces yo quiero externar mi punto de vista en el sentido de que desde un punto de vista científico hay que mirar las cosas con objetividad, y bueno, en algún momento dado, bueno, pues somos seres humanos y las cosas nos afectan y tenemos que expresar también la manera como nos afecta, aparte del punto de vista lógico científico. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Sí. Bien, algo muy breve para no dejar esto sin un comentario, y apelando a la cientificidad y objetividad que apela el profesor. Yo creo que hay formas de escuchar al pueblo. Yo creo que no es lo mismo, en efecto, Donald Trump tuvo esta sensibilidad de escuchar al pueblo, pero también, por ejemplo, Bernie Sanders también escuchó al pueblo. Yo creo que hay formas de escuchar al pueblo, y cuando lo haces como un hombre prepotente, ¿no?, apelando al miedo y al enojo, con datos falsos que inventas en tu discurso para hacerte de allegados, esa es una forma de hacer política. Y la otra es la de Bernie Sanders, que también escuchas al pueblo con sensatez, con valores, pero también con información científica creíble, en donde tienes un respeto por el electorado sin que trates de apelar a sus pasiones, sino a su inteligencia, un voto razonado. Yo creo que también, o sea, hay formas de escuchar al pueblo, y yo por eso no le daría tanto crédito a Trump, salvo a su habilidad para poder tocar las fibras sensibles de un pueblo enojado. Pero yo creo que si hubiéramos apelado más a tocar al pueblo en sus fibras sensibles a la Bernie Sanders, esto podría haber sido mejor. Yo creo que hay formas de escuchar al pueblo. Muy bien, ya para... Bueno, yo pienso que hay mucha diferencia, casi hay nula diferencia entre un partido y el otro. Entonces, incluso se puede pensar que Hillary, si hubiese ganado, pues era muy predecible todo lo que iba a hacer. Lo que no se sabe es con Trump qué rayos va a hacer, ¿no? Su nivel, su conocimiento de las cuestiones internacionales, pues quién sabe si lo tenga, pero bueno, tendrá todo un equipo, ¿no? Porque hasta donde yo sé, el Partido Republicano siempre ha sido el más belicoso y el que habla de la supremacía. Estamos ante una situación muy delicada, ciertamente en Estados Unidos, y que puede afectar sobre todo a los latinos, a todo aquel que no sea el anglosajón blanco y protestante, ¿no? Que es hay una división, hay varias divisiones dentro de esa, y la otra, pues el producto de 24 años consecutivos en donde no se le ha prestado atención a esa población que en otra época vivió el sueño americano, y que ese nada más quedó en el sueño, ya no es una realidad, dejó de ser la realidad, y es a la que apunta Trump, ¿no? Es la que quieren oír los otros, que restaurar, tener no pueblos fantasmas, no fábricas abandonadas,
Y como decía ahí Lozano, pues los chinos han comprado muchas fábricas abandonadas por los norteamericanos. No creo que sea tan, bueno, tan desquiciado mental como para que lo dejen hacer de tamaña barbaridad, ¿no? Son muchos compromisos que no se pueden dejar al garete y pues generar más problemas de los que ya se tienen, ¿no? Pero bueno, están también en una situación muy difícil porque habrá hilarianos, ¿sí?, que propicien movimientos de tal manera que a lo mejor de aquí al 20 de noviembre, que es la toma de posesión, pues son muchos días, ¿no? Entonces, bueno, el asunto aquí es del mito. Hay un mito que se rompe, tiene Hillary Clinton todo el apoyo de los medios, y sin embargo tiene todo el apoyo de los medios del cuarto poder, y sin embargo no llega al poder, ¿no? Entonces 64% que son los blancos empobrecidos, pues logran imponerse y se acaba el mito del reino de los medios como manera de poner a quien quieran, y en este caso se les va un salario con todos los calificativos y características que le han dicho aquí, pero se logra imponer. Ahora, a nivel nacional, lo que nos puede tocar, como le tocó a Rusia, a la Rusia de Putin, todo lo negativo, las sanciones, bueno, todo lo ha revertido, ¿sí? De ser un país que todo le importaba, pues ahora exportador de granos es autosuficiente alimentariamente. Nosotros lo fuimos, solamente tenemos que impulsar un candidato que le importe el país, que quiera al país, y no nada más llenar sus alforjas de dinero para irse a otro país, ¿no?, al término de su mandato. Entonces, creo que tenemos, si por mí, que manejó el acabar con el Tratado de Libre Comercio y el Transpacífico, pues en buena hora, ¿no?, porque nos libra de unas cadenas infernales que qué bueno que no se implemente. Entonces, habría que, me parece que va a ser muy, muy delicado lo que van a vivir los norteamericanos. Nosotros también vamos a salir muy, muy perjudicados, dependiendo de otro liderazgo. Quizá estemos muy a tiempo para reaccionar y cambiar. Pues, si Estados Unidos está todo fraccionado, imagínense, nosotros estamos totalmente quebrados, ¿no? El tejido social está, pero dañadísimo. No hay instituciones, hay puros bandoleros. Entonces, pues, a ver, ahora sí que de qué cuero salen más correas, ¿no? Muchas gracias. Ya para concluir, quisiera pedir aquí, sí, agradecemos su participación. Simplemente quisiera ver si quisieran decir algo rápido para despedirnos. ¿Tú quieres decirlo así con more punch para que tú seas el último? No, está bien, te doy la palabra ahorita. Okay. Nada más quiero comentar que en los medios salieron dos posibilidades por las cuales Trump todavía puede no llegar al poder. La primera es el impeachment, es que está acusado de un proceso judicial por la violación de un menor o una menor. Y la otra cosa es que todavía falta que el colegio electoral vote.
Es decir, el electorado votó por el colegio electoral y ellos van a emitir su voto, pero recuerden que Trump no tenía el apoyo de un sector importante de los republicanos, entonces en el mejor de los casos pueden abstenerse, en el peor de los casos, que es más remoto, pueden votar por Hillary. Es decir, todavía hay dos posibilidades reales de que, difíciles pero reales, de que Trump no llegue al poder. A ver, si quisieran un comentario rápido por ahí. Sí, sí. Bueno. Sí, sí. Bueno. Sí, voy a ser muy concreto, pero antes de la pregunta, nada más comentar que este resultado de estas elecciones no es nada más por casualidad, sino que tiene que ver precisamente lo que comentaba el profesor, de que hay un agotamiento no nada más en el sistema político estadounidense, porque la gente ya no cree, sino que también la misma oligarquía que gobierna Estados Unidos se dividió y se vio muy claramente. Y aquí se pusieron cada quien de un lado de cada candidato. Pero Wall Street, que era quien apoyaba a Hillary, y mucha de la industria de los bancos, estaba claramente quién era el que pues siempre ha estado en contra del bienestar de muchas de las clases bajas del pueblo estadounidense. Entonces, pues era evidente que explotar un discurso popular pues iba a ser muy beneficioso para Trump, pero la realidad era que el desmantelamiento de los sindicatos y el traslado de las fábricas a China y a países donde la mano de obra es muy barata, dejando sin esos empleos a los estadounidenses, fue lo que explotó Trump, y por eso, en mi opinión, da esos resultados. Y la pregunta es, muchos analistas mencionan el fin del modelo neoliberal, y por eso Gran Bretaña sale de Europa, y en este caso estas elecciones marcan también como el retroceso de Estados Unidos al bloque neoliberal, y regresa con un proteccionismo, porque ya los demás países tampoco no se dejan engañar con el cuento del libre mercado, que sabemos que nunca ha sido así, ¿no? Entonces esa es la pregunta. ¿Ustedes piensan que el modelo se agotó y Estados Unidos se da cuenta y por eso retrocede? No tanto de que Trump haya ganado, sino que realmente Estados Unidos va a retroceder en el libre mercado, y con un político con esas características, pues prácticamente podría llevar a cabo esas medidas duras para protegerse y justificar el fracaso del modelo neoliberal, que en su momento lo llevó a controlar gran parte del mundo, ¿no? Tenemos la última comentario y ya después comentamos sobre las dos preguntas. Sí, si quieres Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge y soy estudiante del 5º semestre de Relaciones Internacionales. Y mi pregunta va dirigida al profesor Sarkis, ya que él fue el que habló sobre la región del Medio Oriente. Y quiero saber, desde un punto de vista prospectivo, ¿cuál cree que serán las nuevas posibles estrategias en las que se basará la nueva política exterior de Estados Unidos para el derrocamiento del Estado Islámico? Ya que en las últimas campañas políticas que mencionaba Donald Trump, decía que implementaría un tipo de política exterior radical, pero entonces, un punto de vista, desde mi punto de vista, también quiero saber cuáles serían las posibles alianzas para que pueda cumplirse su propuesta. Bueno, Mixar Bravo, parece que usted es economista, aunque sabemos que no, y estoy de acuerdo. Sí, mi punto de vista, el modelo neoliberal se está agotando o se agotó para grandes, digamos, regiones, y para eso hay muchas características y muchos argumentos. Pero es un tema muy grande, ¿no? Entonces yo creo que no acabamos hoy.
Y anticipando la respuesta del doctor Sarkis, le voy a decir, Estados Unidos, como ya lo comenté, va a ser retirado de problemas de Oriente Próximo. Sin embargo, tras de su nueva política contra el Estado Islámico, pero va a luchar con el Estado Islámico y con terrorismo, pero no con propias manos, sino con manos de Arabia Saudita. Sí, bueno, el Estado Islámico es el nombre que una organización musulmana de corte radical se ha dado a sí misma, no es un Estado propiamente dicho, en primer lugar porque carece de la estructura que permite el reconocimiento de la comunidad internacional como Estado, y en segundo lugar porque precisamente debido a eso está catalogado como un grupo terrorista. Entonces, bueno, pues es muy difícil, aunque hayan llegado a tener un cierto control territorial y un dominio impositivo sobre un sector de población, no se le puede considerar en los mismos términos que un Estado, como los estados que son normalmente miembros de la comunidad internacional. Y pues para combatirlo se ha seguido la estrategia del pleito a la distancia, tratando de apoyar con bombardeos y promoviendo justamente lo que acaba de señalar la doctora Valentina, que consiste en crear alianzas que se hagan cargo del trabajo sucio, lo que se llama botas en el suelo, para poder combatir, como han estado haciendo, como ya le quitaron el control de Mosul prácticamente en estos días recientes a este grupo, y en ese sentido pues ir acotando su margen de acción. Trump dijo que él sencillamente los iba a bombardear fuera del mapa, ¿no? Eso es sumamente difícil porque es justamente lo que se había venido tratando de hacer, y es claro que el terreno es tan grande y tan disperso que no se puede bombardear al grupo fuera de existencia. Mientras no cambien las condiciones que permiten que la opción del terrorismo islámico sea atractiva para una cantidad importante de jóvenes que se adhieren a la causa y que proceden de todos los rincones del mundo musulmán e incluso de los propios países desarrollados en donde se han ido como migrantes, pues va a ser difícil que en términos solamente militares se pueda erradicar finalmente la amenaza. De tal suerte que, viéndolo en este sentido prospectivo, me imagino que si Trump se rodea de gente medianamente inteligente, tratará de continuar con el manejo a distancia del problema, porque sería muy costoso para él en términos de aceptación de opinión pública nacional meter botas al suelo, como se le exigía a Obama, pero tampoco la estrategia puramente militar, aunque finalmente se recuperara el control del territorio que el grupo alcanzó a tener, borrarlos completamente del mapa. Entonces, en ese sentido hay que trabajar en muchas direcciones distintas: control de sus recursos económicos, control de los medios de comunicación a través de los cuales han estado haciéndose promoción para capturar la atención de mayor gente, y sobre todo una promoción de condiciones en los diversos países de los que proceden los jóvenes, para que deje de ser una opción atractiva para ellos ir a pelear al lado del Estado Islámico. Tenemos una última intervención. ¿Ya está prendido? Okay. Estoy de acuerdo con los
¿Más cerca? Ok. Quería agradecerles a todos, ha sido una discusión interesante. Nada más me gustaría plantearle una pregunta al doctor Sarkis, pero primero un contexto. En el discurso en la discusión que estamos llevando, me gustaría que recordáramos que si hubiera sido democracia directa, hubiera ganado la señora Hillary. Entonces, eso de que Trump representa el interés de la mayoría dentro de Estados Unidos, pues no es totalmente cierto, por un lado. En la segunda parte se nos olvida que Trump representa la ultraderecha vinculada con los grupos de ultraderecha más conservadores dentro de Estados Unidos, la ultraderecha religiosa, y que eso es profundamente peligroso para todos. La siguiente cosa es que efectivamente la sociedad norteamericana es profundamente machista, pero se nos olvida comentar y contar el cambio en la posición de Trump hacia ir en contra del aborto, de tener una alta tolerancia al aborto. Fue en contra y pidió la cárcel y que se castigara a las mujeres que optaran por el aborto. Esto atrajo a la ultraderecha religiosa al voto. Eso es muy importante. Él llega al poder, en mi opinión, con estos grupos, porque está enajenado de los grupos más moderados dentro del Partido Republicano. Entonces, tiene control de la Cámara, hay que ver cómo se alían los republicanos, ¿no? Pero va a tener el control del judicial, entonces llega con muchísimo poder. Y tiene alianzas con estos grupos de ultraderecha, que además no solamente son xenofóbicos, sino también son antijudíos. Entonces, yo por eso le quería preguntar al doctor Sarkis, con este escenario, ¿puede haber también un proceso de enfriamiento con la relación de la comunidad judía? Porque la comunidad judía luchó profundamente en contra de Trump, ¿sí? Lo enfrentó. Y Trump, si algo sabemos de su temperamento, es que no perdona esas cosas, ¿no? Entonces, por un lado tiene alianzas y por el otro lado tiene estas relaciones especiales que están siendo cuestionadas. Entonces, por eso es la pregunta. De ser posible, sí es posible. De hecho, ha habido un enfriamiento de las relaciones de Estados Unidos con Israel en los últimos 2 años del periodo de Obama, y ha habido una reacción. Recordarán ustedes que en la última visita que estuvo Netanyahu en Washington, no lo recibió el presidente Obama, ¿no? Y incluso se presentó al Congreso a denunciar la amenaza que representaba el convenio con Irán respecto del acuerdo nuclear. De tal suerte que sí es probable, solo que eso sería una amenaza mucho más real si Trump fuera un político consistente. En el último par de días hemos visto que cuando se le ha cuestionado respecto de su agenda inmediata, ha cambiado ya varias de las posiciones con las que hizo campaña, ¿no? Hoy mismo dijo que había algunos aspectos del Obamacare que podrían rescatarse. Hoy mismo dijo que no era del todo exacto que fuera a poner una presión tal sobre sus aliados que ellos tuvieran que pagar por la protección que reciben de Estados Unidos. Es decir, ha moderado muchas de las posturas con las que hizo campaña, y sus propios partidarios, la gente que está cerca de él y que acude a las entrevistas, lo han estado diciendo de manera insistente. Bueno, no es lo mismo estar en campaña que gobernar. Y los analistas políticos han estado señalando, pues en última instancia la esperanza es que efectivamente Trump se modere una vez que tenga las riendas del poder, y que reconociendo la enorme responsabilidad que implica la presidencia de los Estados Unidos, asuma una posición más acorde con la naturaleza del puesto.
Ahí el único problema es que es un tipo tan temperamental, tan egocéntrico, que en un momento dado puede sencillamente mandar al diablo a los que lo están aconsejando y que incluso se han jugado su carrera política inmediata a través de ese apoyo, ¿no? Hoy mismo le dio la espalda al gobernador Christie y lo degradó en el proceso de entrega-recepción del gobierno. Y pues eso manda una señal muy mala para la gente que trabaja de cerca con él, porque no es agradable trabajar para un jefe cuyo temperamento es tan volátil que en la mañana te felicita por un trabajo bien hecho y en la tarde te corre. Muy bien, durante la campaña no puede estar ofreciendo muchas cosas, ¿no? Ya de gobierno final. Yo me imagino, sin ser politólogo, yo hablo por lo que leo, que se van a guiar por el destino manifiesto y van a seguir haciendo como siempre lo han hecho. Yo siempre digo, gane quien gane, van a seguir lo mismo, porque es como ya tienen, yo creo que es parte del éxito de los Estados Unidos, que ya tienen muy bien trazado su camino, para dónde van y cómo le van a hacer, y yo no creo que cambien mucho eso. Sí, voltear a ver a la gente que les dijo no, pues a los demócratas, pero bueno, ese es mi... Y bueno, antes de que nos quedemos solos, agradezco muy bien la presencia de todos ustedes que hayan aguantado hasta el segundo tiempo del partido, ¿verdad? Que ya va a empezar, y muchas gracias a todos. Muy bien.